te ofreceré, mi canto levantaré. Alabanza, alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Donde digas te quiero exaltar, postrado te quiero adorar. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Alabanza y honor, poder y gloria al Cordero de Dios, al León de Judá, al único digno de honra, Jesucristo mi Rey y Señor. Te daré alabanza y honor. Te daré alabanza y honor. Jesús, te aplaudimos a ti, Señor. ¿Qué pasa nuestro pastor? Pastor, buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches, amada iglesia. Qué bueno de estar nuevamente con ustedes, de poder vernos a través de esta plataforma virtual, que no sabemos por cuánto tiempo más, pero igual, gracias a Dios, de poder estar juntos, poder alabar a Dios, escuchar su voz, y para eso hemos venido, hermanos, para orar, para alabarle al Señor. Y vamos a empezar este culto orando al Señor. Y quiero invitar al hermano Edwin, si está por acá. Edwin. Sí, pastor, estoy acá. Buenas noches. Ok, gracias. Vamos a empezar orando por la iglesia. Y vamos a empezar por la economía de la iglesia. Sí, si estamos hablando de la economía de la iglesia, estamos hablando de nuestra economía como hijos de Dios, como miembros de la iglesia. Oremos, incito, por la economía de la iglesia, para que Dios permita que nos libre de este mal, de esta enfermedad, de este virus, por trabajo. Yo sé que estamos afectados muchas personas acá de la iglesia, no tenemos una estabilidad laboral, así que Dios permita que pueda abrir puertas. Así que adelante, incito, para estar orando por la vida de la iglesia. Y oremos, hermano, este tiempo. Sí, pastor, sí, hermano. Vamos a orar en este tiempo. Bendito Padre Celestial, gracias, mi amado Dios, por este tiempo que tú nos das, Señor, para poder, Señor, orar, para poder, Señor, estar en comunión contigo, Padre Santo. Primeramente, Señor, gracias, Señor, porque aún a pesar de la adversidad que estamos pasando, Señor, tú nos proteges, Señor, nos apartas del maligno, Señor, la situación difícil, Señor, que estamos pasando, Señor, tiempos de pandemia, Señor. Para muchos jóvenes, Señor, pasar esta situación, Señor, es difícil, Señor, y para todos, Señor, sin importar la edad, bendito Dios. Tú, Señor, fortalece nuestra vida espiritual, Padre Santo. Quiero pedirte, Señor, en este tiempo, Señor, de manera muy especial, Señor,
por tu iglesia, Señor Padre Santo. Tú sabes, Señor, las necesidades que tenemos, Señor, como iglesia, Señor, como hijos tuyos, Padre Santo, Señor. Muchos de tus hijos, Señor, han perdido sus empleos, Padre Santo. Han sido despedidos, Señor, arbitrariamente, bendito Dios. Y todo eso es el fruto, Señor, de esta pandemia que estamos pasando, bendito Dios. Pero como tus hijos, Señor, confiamos en ti, Señor, y tú tienes un propósito, Señor, para cada situación que nos pasa, Padre Santo. Y sabemos, Señor, que tú, Señor, nos proveerás, Señor, nos provee, Señor, y de acuerdo a nuestras necesidades, Padre Santo, y a esos hijos tuyos, Señor, que han perdido su trabajo, bendito Dios. Tú proveelos de un trabajo, Señor. Provéelos, Señor, de un sustento económico, Padre Santo, para que ellos, Señor, puedan llevar un plato de comida a la mesa de su hogar, mi amado Dios. Que ellos, Señor, puedan, Señor, aferrarse más, afianzarse más a ti, Padre Santo, eh, en todo tiempo, Señor, no solo, Señor, en tiempos de necesidad o en tiempos, Señor, de abundancia, Señor, sino en todo tiempo, Padre Santo, bendito Dios. Aferrarnos, Señor, confiar en ti perpetuamente, bendito Dios, porque sabemos, Señor, que tú eres el principio y el fin, mi amado Dios. Tú eres el alfa y el omega, mi amado Dios. Y tú, Señor, a todos esos hijos tuyos que han perdido su trabajo, Padre Santo, los pondrás en un buen trabajo, Señor, cerca a su hogar, bendito Dios. Y tú, Señor, estás siempre con nosotros, Señor. Y también, Señor, te pido, bendito Dios, por todos tus hijos, Señor, que se han contaminado con el virus o ahora mismo están contaminados con este virus, bendito Dios. Tú sánalos, bendito Dios, restáuralos, Señor, dale fortaleza espiritual, Padre Santo. Que ellos, Señor, anden confiados en ti, bendito Dios, y que nunca, Señor, duden de tu poder, Señor, de tu gracia, Padre Santo, porque sabemos que sin ti, bendito Dios, nada somos, Padre Santo. Señor, levanta, Señor, a esos hijos tuyos, restaura, Señor, así como has hecho con muchos de tus hijos, Padre Santo, muchos de tus hijos y de tus hijas. Y también, Señor, a muchos también, Señor, tú ya te las llevaste, Señor, están contigo gozando, Señor, en el cielo contigo, Padre Santo, bendito Dios. Yo te pido, Señor, que tú, Padre Santo, nos des fortaleza, Señor, que tú, Padre Santo, nos des, Señor, esa tranquilidad, Padre Santo, de no estar, Señor, pensando, Señor, en que nos vamos a contaminar o no, Padre Santo. Pero tú, Señor, quita ese miedo, Señor, y pon la confianza, Señor, esa mirada, ese horizonte solo en ti, mi amado Dios. Porque, Señor, sabemos que sin ti no somos nada, bendito Dios. Y tú, Señor, agárranos, Señor, de nuestras manos, Padre Santo, y no nos sueltes, mi amado Dios. Gracias, Padre Santo, por todo, Señor. Gracias por tus hijos, Señor, por tus hijas, Padre Santo. Que aún a pesar de esta situación, Señor, compartimos, Señor, diferentes situaciones, Padre Santo. Pero tú, Señor, estás aquí, Señor, ahora mismo, Señor, en nuestros corazones, Señor, mediante tu Espíritu Santo, bendito Dios. Tú, Señor, provéenos de este trabajo, Señor, de todo lo que necesitamos, Padre Santo, para poder, Señor, dar tranquilidad, Señor, en nuestro hogar, Padre Santo. Gracias por este tiempo, mi amado Dios. Gracias por la vida del pastor Willy, Señor, de su esposa Lila, y de todos, Señor, los pastores, de todos los líderes de todo tu ministerio, Señor, y de todos tus hijos, Padre Santo. Gracias, Padre Santo. Dejamos nuestras vidas espirituales y nuestras vidas físicas en tus manos, Señor. Y que tú, Señor, nos moldees, Señor, como un alfarero, Padre Santo. Gracias, mi amado Dios, en el bendito nombre de tu Hijo Jesucristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, hermano Edwin. Gracias por este tiempo de poder orar por las necesidades, una parte de las necesidades de nuestra amada iglesia. Ahora quisiera invitar por favor, a la hermana Justina, por ahí, por favor, para que nos dirija en oración. Justina, abre tu micro, por favor. Justina, ¿nos escuchas?
pastor. Ok. Le escucho, Muy bien. pastor. Vamos a orar en este tiempo por la vida espiritual de la iglesia de Dios, de la iglesia de Campoy. Sé que en estos tiempos nos ha afectado también en nuestra comunión con Dios, así es que vamos a orar por la vida espiritual. Vamos a orar para que podamos tener una profunda comunión con Dios a través de su palabra, a través de la vida de oración y una búsqueda real de Dios. Sé que, hermana Justina, adelante, vamos a orar por en este tiempo, por estas necesidades de nuestra iglesia también. Adelante. Vamos a orar, hermanos. Bueno, vamos a inclinar nuestro rostro en reverencia a nuestro Señor. Gracias, Padre, bendito Dios. Gracias, Papá, bendito Señor. Gracias, Señor, por esta noche, Señor, reunirnos, Señor, y venir, Señor, porque, Señor, tú permites que este tiempo, Señor, a pesar de las circunstancias, Señor, como pueblo, como iglesia, Señor, pero siempre tu amor nos, de una y otra manera, estamos unidos, Señor. Padre, gracias. Espíritu Santo, tu poder, Señor, porque el poder de Dios es el Espíritu Santo. Señor, sin ti nada podemos caminar ni hacer, Señor. Gracias por estar esta noche, Señor, en este tiempo, Señor. Padre, te pedimos perdón en primer lugar, Señor. Perdónanos, Señor, nuestras actitudes, Señor. Perdónanos, Señor, nuestros pensamientos, nuestras palabras, nuestras obras. De repente, Señor, que no te gusta delante de ti, Señor, que las cosas cada uno, Señor, como ser humanos, te fallamos, Señor. Bendito Dios, Padre, bendito. Te damos la gracia, Señor. Limpia nuestro corazón, Señor. Lava, restáuranos, Señor. Porque solo tú puedes hacer, Señor, cambiar, Señor, el corazón del hombre, Señor. Transformar el mente del hombre, Padre Santo. No hay otro lugar, Señor. Solo tú tienes que hacer en nuestras vidas, Padre. Pedimos, Señor, como Señor, por tu iglesia, Señor, por tus hijos, Señor. Iglesia somos, Señor, aquellos tus hijos que tú nos escogiste, Señor, que tú nos elegiste, Señor, bendito Dios. Nos compraste con tu sangre preciosa. Fuiste a la cruz, Señor, a morir por nosotros, bendito Señor. Ahí entregaste tu vida por rescatarnos y hacernos tu pueblo, hacernos tu iglesia, Señor, bendito Dios. Padre Santo, te ruego por cada uno, Señor, nombre por nombre, Señor, esta iglesia, Señor, bendito Dios. Que tú, Señor, tengas el camino correcto, Señor, en este tiempo, bendito Dios. Que tu Espíritu Santo, Señor, viva, Señor, arde en cada corazón, Señor, que puede levantar en este tiempo, Señor. No sabemos en cómo estamos cada uno, Señor, si nos examinamos, Señor, nuestro corazón, Señor. Sabemos cada uno cómo estamos caminando en este tiempo, Señor. No estamos reunidos, Señor, pero sí estamos, Señor, contigo, Señor. Pero tú conoces nuestro corazón de cada uno, cómo es la búsqueda, Señor, de cada corazón, cómo es el anhelo, Señor, de estar delante de ti, Señor, cada uno, Señor. El fuego de tu Espíritu Santo, Padre, bendito Dios, en cada uno de mis hermanos, Señor. Que estén llenos de tu Espíritu, bendito Dios, porque sin ti nada podemos hacer. Tú nos has acostumbrado a vivir cerca de ti, Señor. Padre Santo, nuestra alma, Señor, desfallece sin ti. No podemos estar sin ti, Señor. Eres, Señor, nuestra fortaleza. Eres, Señor, nuestro refugio. Eres nuestra roca fuerte, Señor. Eres ese castillo, Señor, bendito Dios, donde podemos estar seguros, Señor. Aunque vengan tormentas, Señor, si nosotros estamos parados en esa roca fuerte, Señor, nada podrá contra nosotros, contra tu iglesia, contra tu pueblo, Señor. Tú eres esa roca, Señor, en medio de tu iglesia, en medio de tu pueblo, Señor. Padre, aviva, Señor, tu espíritu, Señor, en cada uno, Señor, y mis hermanos, Señor. Porque, Señor, ti, Padre, sin ti, Señor, porque tu palabra dice, Señor, ni siquiera la hoja del árbol se movería si no fuera, Padre, este tiempo, Señor. Ayúdala, Señor, a mí, cada uno de mis hermanos, Señor. Si estamos verdaderamente haciendo, Señor, estamos flojeando de repente, Señor. No te estamos buscando como debe ser. Pero es este tiempo, Señor, que tú nos das la esperanza, Señor. Tú nos das oportunidades, Padre Santo, para poder levantarnos como iglesia, como pueblo tuyo, Señor. Ayúdanos, bendito Señor. Ayúdanos, Padre, te rogamos, Señor. No nos sueltes, Padre. Tómanos de tus manos, Señor.
Padre Santo, bendito Dios, tú eres la luz, Padre Santo, tú eres el camino, Señor, a donde nos conduces a la vida eterna, Padre. No hay otro lugar, Señor. No hay a dónde correr, Padre, en nuestro tiempo de socorro, de auxilio, Señor. Tú, Padre Santo, es lo que vienes, nos socorras en todo tiempo, en todo momento, Señor. Te doy las gracias por cada uno de tus hijos que son obedientes, Señor, a tu llamado, Señor. Obedientes, Señor, a para que hemos empezado este culto de nuevo, Señor. Cuál hermoso es estar, Señor, unidos. Cuál hermoso es estar delante de tu palabra, delante de ti, Señor. Con un solo corazón, con un solo sentir, Señor. Para de seguir caminando, Señor. Tomados de tu mano, Señor. Mirados, Señor, al autor y consumador, que es Jesucristo, nuestro Señor, Padre. Padre bendito Dios, no hay otro lugar, Señor, a dónde correr, a dónde ir, Señor. Precioso Espíritu Santo, tú, Señor, tú que conoces corazones, Señor, tú que regorguye cada corazón, Señor. Padre Santo, este tiempo, trata con cada uno, Señor, con tu pueblo, tu iglesia, te anhela, te necesita, Señor, cada día. Hoy es cuanto más, Señor, te necesitamos, Señor, en nuestra familia, en nuestras vidas, Padre, en tu iglesia. Gracias, Señor, porque todo harás, Señor, conforme a tu voluntad, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos, enséñanos a buscarte de madrugada, Señor. A buscarte en todo tiempo, Señor. Como dice tu palabra, que te busquemos con toda nuestra alma, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, Señor. Eso enséñanos a cada uno, Padre bendito Dios. Gracias por este tiempo. Gracias por esta preciosa noche, Señor. Gracias, Señor, porque nos uniste, Señor. Sigues uniendo cada día más y más en tu poder, Señor, en tu palabra, Señor, que nos hablas cada día, Señor. Gracias, tuyo es la honra, tuyo es el poder, bendito Dios. A ti sea la honra y la gloria, en el bendito nombre de tu Hijo amado Jesús, Señor. Amén, Señor. Amén. Gracias, hermana Justina. Vamos a continuar con el culto de oración. Hemos venido a orar, lo estamos haciendo, vamos a seguir orando, hermanos, así que, pero también tenemos que hablar acerca de la palabra de Dios. Así que vamos a abrir nuestras Biblias en Efesios 5:22, que es lo que nos toca esta noche, el poder compartir su palabra. Así que vamos a leer lo que nos dice Efesios 5:22. Muy bien, ya lo tenemos, ¿verdad? Dice la palabra de Dios en Efesios 5:22. Las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Bien, un pasaje, hermanos, que creo que da para mucho más tiempo. Por eso que les anticipé que este tema lo íbamos a hacer en 2 semanas, así que vamos a tratar de hacerlo en 2 semanas. En la misma línea del texto de la semana pasada, en que hablaba de someternos unos a otros en el temor a Dios, el apóstol Pablo también indica en este pasaje lo mismo, ¿no? Pero ya está hablando acerca del matrimonio, que las casadas están sujetos a sus propios maridos. Entonces, esta relación que existe entre el esposo y la esposa es la misma que tiene la iglesia con Cristo. Y bajo ese mismo principio es que se debe fundamentar hacia el marido. O sea, en ese contexto es que nosotros debemos de entender, así como la iglesia se sujeta a Cristo, de la misma manera la esposa debe sujetarse a su propio marido. Y hacer un paréntesis acá y recordar que yo sé que acá estamos muchos matrimonios, pero tenemos que decir lo siguiente. Recordar, por ejemplo, que cuando éramos solteros, ¿cuál era nuestra manera de vivir, no? Nosotros cuando éramos solteros tomábamos nuestras propias decisiones. No teníamos que consultar a nadie. De repente por ahí al papá, a la mamá, o simplemente comentarles al papá y a la mamá,
pero las decisiones las tomábamos nosotros mismos. Sean estas buenas o sean de las otras. Las malas decisiones que muchas veces tenemos jóvenes por la falta de experiencia, por la falta de vida. Y seguramente de esos errores hemos aprendido también. Pero cuando uno deja la soltería, cuando una persona toma la decisión de unir sus vidas en matrimonio, entonces tenemos que realizar muchos ajustes en nuestras vidas. Por una sencilla razón, hermanos, que de repente nos casamos y ya tenemos al esposo las 24 horas del día a nuestro costado. Antes teníamos la libertad de salir, de entrar, de comprar, de tomar decisiones. Y de repente ya nos vemos en el matrimonio con el inevitable, los cambios que se originan cuando uno se casa. Definitivamente hay un nuevo, en los matrimonios, hermanos, hay un choque, ¿no? Entre dos poderes. Ahí venimos de contextos totalmente distintos para unir nuestras vidas y hacer una vida común, ¿no? Y eso dura mucho tiempo, era afiatarnos en poder consolidarnos con matrimonio. Entonces, cuando éramos solteros no consultábamos con nadie. Y el cambio, hermanos, ahora un gran cambio, porque, como decía, tenemos a una persona que comparte nuestras vidas las 24 horas, 30 días al mes, 365 días al año, ¿no? Y eso es un gran cambio que de repente no lo entendemos, o muchos matrimonios no lo entienden. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Miren, la gran diferencia que hay. Antes soltera tomaba mis propias decisiones. Ahora me caso, ya no puedo tomar mis propias decisiones porque tengo un esposo. Y entonces tengo que consultarle a él. ¿Y por qué tengo que consultarle a él? Miren lo que dice Génesis 2:24. Vamos a leer. Génesis 2:24. Dice Génesis 2:24 en la Reina Valera: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, a su mujer, y serán una sola carne. En el traducción lenguaje actual dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su mujer para formar un solo cuerpo. En la nueva traducción viviente dice: esto explica por qué el hombre deja a su padre y a su madre y se une a su esposa y los dos se convierten en uno solo. Entonces, por esta razón, es que ya no me permito tomar mis propias decisiones como tender a sujetar a mi marido, porque tenemos que consultar, porque ya somos uno solo. Y esto, hermanos, tenemos que entenderlo. Tenemos que entenderlo. Entonces, empieza a tomar una nueva forma de vida el matrimonio, viviendo dos personas siendo uno. Y eso nos lleva a tener que compartir todo, absolutamente todo, con el esposo. Entonces, esto está diseñado por Dios, hermanos. Así que no pretendan que yo les estoy diciendo algo nuevo. Esto está escrito en la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué entonces empezamos a tener esta nueva vida en Cristo? Y quiero compartirles algunos aspectos para poder entender en ese contexto que hay una nueva vida. Ahora tenemos una nueva necesidad de dependencia. Antes dependíamos de nuestros padres porque vivíamos en el hogar de nuestros padres. Ahora ya somos un nuevo hogar y necesitamos tener una nueva dependencia. Solos, tú, yo, es decir, los esposos. Ya no los padres, ya no dependo de los padres. Ahora dependemos del esposo y la esposa, de nosotros, porque hay en formación un nuevo hogar. Pero también necesitamos de una nueva identidad, porque tenemos que formar una nueva identidad. Antes, por ejemplo, cuando invitaban a un matrimonio, a la familia, ¿no? La familia
invitaban a Martín Torres y familia ponía. Y ahí involucraban a todos los hermanos, y entonces debemos de tener una nueva identidad, los dos solos en este nuevo hogar que nosotros formamos. Pero también tenemos que tener un nuevo liderazgo. El líder era el papá, cuando estábamos viviendo bajo el techo de los padres. Ahora hemos formado nuestro nuevo hogar y debemos de tener un nuevo liderazgo. Al frente está el esposo. Y yo no lo digo en función a conocimiento, a experiencia. Eso lo dice el Señor. Y vamos a revisar solamente en Efesios 5:23, ¿qué nos dice, no? Un poquito para entender que lo que estamos compartiendo, hermanos, está escrito en la palabra de Dios. ¿Qué dice Efesios 5:23? Vamos a leerlo. Y dice, porque el marido, el esposo, es cabeza de su esposa. Estoy leyendo en otra versión que no es Reina Valera. Entonces, porque el marido es la cabeza de su esposa como Cristo es cabeza de la iglesia. Entonces tenemos que entender que en el nuevo hogar, en el nuevo matrimonio, hay una cabeza que es el líder, que es el jefe de la familia, que es el esposo. Y nosotras, ustedes como esposas, hermanos, tienen que considerar ese aspecto que dice la Biblia. No lo digo yo, lo dice la Biblia. Entonces, pero también tenemos empezar a dejar una distancia emocional con nuestra familia, ¿no? Antes compartíamos en la casa y estábamos involucrados en todas las tareas emocionales de la casa, las enfermedades, la falta de dinero, la falta de trabajo, y nosotros nos involucrábamos emocionalmente. Ahora en mi nuevo hogar ya no dependo de esas emociones. Ahora cada 15 días, cada 20 días o cada mes o cada semana empezaré a ir, pero ya no me voy a involucrar como parte de la familia que vivía en ese contexto, ¿no? Ahora soy un nuevo hogar, y entonces tenemos esa distancia emocional. Pero también hay una distancia física, que creo que debe ser lo ideal, ¿no? El día que yo me caso, me gustaría vivir solo, ¿no? Yo sé que por las circunstancias económicas de la que estamos pasando, es difícil que los nuevos matrimonios empiecen teniendo un lugar propio, ¿no? Donde vivir. Entonces, de repente tenemos que ir a vivir con los suegros o con los padres. Pero eso no es lo ideal, ¿no? Pero también debemos de tener una distancia física. Aún, hermanos, viviendo en la casa de nuestros padres, siempre va a haber dificultades. No es igual, pues, que estar viviendo solos, ¿no? Entonces tenemos que tener esa distancia física. Pero también la distancia de reglas, de costumbres, de hábitos, de forma de vida, ¿no? Son nuevas. Y nosotros en nuestro hogar, en nuestros padres, teníamos una forma de vivir. Pero cuando nos casamos, eso cambia. Y esta es la nueva etapa que nos toca vivir, entendiendo que ya debo de considerar que hay un líder en la casa, que hay una cabeza del hogar en la casa, a la cual tengo yo que respetar. En el caso particular, no sé si alguna vez lo comenté, yo en mi casa tomaba desayuno a las 8 de la mañana, almorzaba a las 12 y cenaba a las 6 de la tarde. Y a las 7, 8 de la noche ya estábamos durmiendo. Cuando yo me casé, recuerdo bien ese primer día, eran las 6 de la tarde, eran las 7 de la noche, eran las 8 de la noche, eran las 9 de la noche y no comía. Porque ya había mi vida, ya estaba casado y las circunstancias eran diferentes, ya no vivía en mi hogar. Y entonces ahí me di cuenta que ya mi vida tenía que cambiar, ¿no? Entonces, eso fue una experiencia que nunca me olvido y que siempre lo comparto, ¿no? 6 de la tarde comía en mi casa, ya me había casado y el primer día de matrimonio estaba esperando las 6, las 7, las 9 de la noche estaba comiendo. Entonces cambió mi vida.
Entonces, hay muchas mujeres, hermanos, esposas que no se sujetan o les cuesta sujetarse sencillamente, primero, porque de repente no entienden la palabra de Dios, no obedecen la palabra de Dios, pero también hay otras razones por las cuales nosotros, mujeres, no sé. Hermanos, de repente no entendemos qué significa la palabra sujetarse en lo que el contexto de la palabra nos indica. Y el sujetarnos significa, hermano, estar bajo la cobertura de el esposo. Yo estoy seguro, hermano, que la gran mayoría de esposos siempre van a desear lo mejor para el hogar. Estoy hablando en condiciones normales. Siempre el hombre va a procurar llevar lo mejor para la familia. Siempre se va a esforzar para hacer lo mejor para la familia en todas las áreas del matrimonio. Eso, el de sujetarse y estar bajo la cobertura habla de confianza, habla de seguridad. Vamos a poner un ejemplo, hermanos. Supongamos que tenemos si sabemos que mi esposo es un hombre que conoce a Dios, es consagrado a Dios, obedece la palabra de Dios, tiene a su familia en su concepto en lo más alto, cumple todas las responsabilidades que le toca hacer como jefe del hogar, como cabeza del hogar, es un buen trabajador, es un buen hombre, es un buen padre, es un buen esposo, ama a Dios. En estas condiciones, hermano, ¿qué mujer, qué esposa no se va a sujetar? ¿Verdad? Y cuánto más si la palabra de Dios lo dice, ¿no? Sujétense a sus propios maridos. Entonces, ¿cómo no sujetarme como esposa a un hombre que asume todas las responsabilidades como hombre, como esposo y como también dice la Biblia, ¿no? Entonces, yo debería sentirme bien como mujer de tener un esposo así, ¿no? Y debemos de recordar también que en general nosotros no somos perfectos, no somos el matrimonio perfecto, no somos los hombres perfectos ni las mujeres perfectas. Entonces, las casadas, la palabra dice acá, las casadas. Yo quiero hacer un pequeño acápite en esta parte, que algunas personas ya no están casados. Permítame recordarles, sería bueno que regularicemos nuestra situación delante de Dios, ¿no? Para que nosotros podamos formar parte. Sé que para ustedes hacen una familia y se les considera como esposos, pero deberíamos de considerar que debemos de regularizar esta situación en nuestras vidas conyugales. Entonces, así como la iglesia se sujeta a Cristo, hermano, que es la razón principal de que la esposa se sujete al marido. Y como le comenté hace un momentito, eso está escrito en palabras en Efesios 5, 23. Y acá viene una pregunta, ¿por qué, hermanos, muchas veces la mujer no se sujeta al marido? Y es una pregunta que tiene dos aristas. Una que deviene del resultado de la acción del hombre, producto de la relación y de la actitud del hombre frente al hogar y frente a la esposa. Y la otra arista tiene que ver con la mujer misma, ¿no? Y que lo vamos a ver a continuación. Pero antes vamos a orar, hermano. Vamos a orar en este tiempo para que permita el Señor que pueda tocar los corazones de todos los matrimonios, en especial de las mujeres, que debemos entender que tenemos que sujetarnos al Señor por su palabra. Así que vamos a orar en este tiempo, hermanos. Vamos a tomar unos minutos para orar, para pedirle al Señor que nos recuerde cuál es nuestra situación y nuestra condición delante de Dios como matrimonio. Oremos, hermano. Padre Dios, te damos gracias, Señor, por darnos este tiempo, Padre, de reflexionar de tu palabra.
Señor, en este versículo de Efesios 5:22, donde habla de la sujeción de las esposas hacia el marido. Señor, que tú nos ayudes, Padre, como matrimonio, en especial ahora que estamos tocando el rol de la esposa, Señor, que tú las ayudes, que tú las guíes, Señor, en todo tiempo, en su matrimonio. Padre, que si hasta acá no hemos obedecido, Padre, tu palabra, en esta porción de la palabra, ayúdales, Dios, que tu Espíritu Santo, Señor, redarguya a cada una de ellas. Y Padre, creo que el resultado principal de esta sujeción tiene que ser el amor, Padre. Y que aprendamos, Dios, a poder sujetarnos en amor, como la iglesia lo hizo con el Señor. Señor, que esa dependencia mutua de sujeción, Padre, que podamos entenderlo, que podamos ponerlo por obra en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, Dios. Padre, queremos ser ejemplo para las nuevas generaciones, Señor. Padre, para los matrimonios jóvenes, Padre, que podamos cumplir con la palabra de Dios, que aprendamos a sujetarnos, Señor, mutuamente, Padre. ¿Qué es lo que indica tu palabra, Señor? Ayúdanos, Señor, tanto a esposas como a esposos, Señor, a entender el mensaje que tú tienes para cada uno de nosotros. Ayúdanos, bendito Dios. Gracias te damos, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Le decía que hay dos razones, dos aristas de por qué muchas mujeres no se sujetan en estos tiempos, ¿no? Yo no sé si será tu experiencia, hermano, en tu matrimonio. Cada uno sabe en nuestro corazón cómo estamos siendo o haciendo en nuestro matrimonio. Pero quiero compartirles algunas experiencias aún de personas, ¿no?, que tienen que ver con estas actitudes, que es la primera lista, que tiene que ver como resultado de la acción del hombre frente a la mujer. ¿Y por qué una mujer no se sujeta? Cuando el esposo evidencia una actitud egoísta en el matrimonio. ¿Esto qué quiere decir? Que el esposo aún considera que sigue siendo soltero, ¿no? O sea, debe decir, es casado, pero sigue soltero, porque piensa en sí mismo, porque no hace vida de familia, piensa más en su trabajo, tiene una actitud egoísta. Entonces, esto da como resultado, ¿qué cosa? De que la mujer se sienta frustrada, porque el marido, el esposo, no hace vida de familia. Está más concentrado en su trabajo, por ejemplo, ¿no? Está concentrado más en sus cosas personales, en los amigos, es decir, está en otra situación, no vive como familia. Y esto se da, hermanos, en muchos matrimonios, siguen considerándose solteros casados, ¿no? Salen con los amigos, no le da prioridad a la familia, y entonces empiezan los problemas. Dos, cuando el hombre es irrespetuoso con la mujer. Es decir, no hay un buen trato amical con la esposa. Siempre hay dureza en el corazón, el maltrato hacia la esposa, ¿no? Y eso hace que muchas veces se resista a la mujer a sujetarse frente a su esposo. Y cuánto más, ¿no? Si estas personas también conocen de la palabra de Dios, y saben de la palabra de Dios, y saben de la tarea y la responsabilidad que le toca al hombre frente al hogar. Pero también cuando hay maltratos físicos, cuando el hombre levanta la mano a la mujer, ¿no? Y esto vemos continuamente en estos tiempos, ¿no? El maltrato a la mujer. No solamente física, sino también emocional, que de repente es mucho más duro que el maltrato físico. Cuando el esposo no honra los acuerdos establecidos en el hogar, ¿no? Hay discusiones, hay problemas, se ponen de acuerdo y al esposo le va y le viene.
no le interesa y hace o sigue haciendo su vida muy egoísta. También cuando no rinde las cuentas de la economía en el hogar. En los tiempos antiguos, no tan antiguos, en este siglo, normalmente era el hombre el que trabajaba y salía a trabajar, ¿no? Y a veces eso hacía que la mujer se sujete por eso, porque no tenía forma de cómo sobrevivir en un matrimonio donde el esposo era muy machista, ¿no? Y a veces ni entregaba el diario para la esposa, o era el único que trabajaba. Yo he conocido muchos casos que el esposo saliendo de trabajar el día viernes se gastaba toda su plata y no. Entonces, resulta difícil que una mujer se pueda sujetar en estas condiciones. Cuando toma las decisiones importantes en el matrimonio de manera unilateral, sin consultar a la esposa, ¿no? Y de esto también hay muchas cosas que resultan, pero tan cotidianos en los matrimonios. Esto se da cada rato, hermano. Entonces, no consulta, toma sus decisiones solo y a veces las toma tan mal que el que sale afectado es el matrimonio, son la esposa y los hijos también, ¿no? Cuando no ama a su esposa como Cristo amó a la iglesia. Y hay ocasiones así, hermanos, que de repente se va el encanto en los primeros años de matrimonio. Entonces esto resulta difícil que una mujer pueda sujetarse así, ¿no? O cuando el esposo no asume el rol de líder, de cabeza del hogar, que esto también es común en estos tiempos. Hermanos, frente a esa situación que exige como dice la palabra y estamos compartiendo ahora, acerca de la sujeción de la esposa hacia el marido, hacia el esposo. Y por estas razones seguramente que muchos o muchas no se sujetan al esposo. Y no es que tengan razón o no tengan razón, ¿no? Y eso no es el tema ahora, sino simplemente por qué no lo hacen. Más adelante voy a compartir cuál es la razón fundamental, principal acerca de esta porción de la palabra de Dios. Ahora, vamos a ver algunas actitudes que tienen el origen en las mismas esposas. ¿Por qué no? Una de las principales, hermanas, es porque tiene que ver con ellas mismas. Es decir, está en su ADN, está en su manera de ser, está en el carácter de ella. Y no solamente en ellas, sino que eso también es agregada, inducida por los padres, porque de una u otra manera le dicen a la hija, no seas así, no te dejes pisotear, tú no te dejes hacer esto, no te dejes hacer lo otro. Inconscientemente vamos preparando a la mujer para que esto no se deje o no se sujete al marido. Entonces, aún conociendo a esta persona, hermanos, la Biblia, y tiene que ese carácter, esa actitud en su ADN, en su manera de ser, va a ser bien difícil que ella se sujete a la palabra de Dios. Y esto, hermanos, vamos a tener una respuesta un poquito más adelante. Y de estas personas hay muchas en la iglesia, fuera de la iglesia. Y nosotros sabemos que las personas que conocen la Biblia y que no se están sujetando a su marido están desobedeciendo la palabra de Dios. Porque la palabra de Dios dice, esposas, sujétense a su marido. Otra forma de falta de sujeción es porque viene como tradición de la familia, ¿no? Hay muchas mujeres que suplantan el rol del esposo en el matrimonio. Y eso viene por generaciones. Entonces vemos ese modelo de familia en el hogar. Inconscientemente eso
nos envuelve a las mujeres, ¿no? A seguir esa misma actitud frente al nuevo matrimonio que nosotros podamos establecer. Entonces, así lo hizo mi familia, así lo voy a hacer yo. Entonces, eso no es la manera de actuar. Le dicen los padres a la hija, ¿no? No te dejes, no te dejes. Así son los hombres. Y le ponen situaciones que a la luz de la palabra de Dios está fuera de contexto. La otra acción tiene que ver con la liberación femenina, ¿no? Y esto ya se data hace ya más de 50 años. Antes se creía que a las mujeres no se les daban las oportunidades, ¿no? Oportunidades de emanciparse, de tomar sus propias decisiones, ¿no? Sí es cierto que hace 60, 70 años atrás la mujer era sumisa y tenía que obedecer al esposo, aún si era maltratada, quedarse callada, etcétera, ¿no? Eso ha sido antes, ya creo que estamos en el siglo XXI, hermanos, y esas cosas ya no deberían de pasar. Entonces, esta liberación femenina se refiere a la igualdad legal, política, profesional, social, familiar, personal de la mujer frente al hombre y frente a la sociedad. Entonces, ellas consideran pues que no, yo no debo sujetarme al hombre, ¿no? Y por eso que antes se imponía el machismo, ahora con la liberación femenina ya hay un equilibrio en decir yo no te voy a obedecer, porque a continuación quería compartirles también acerca de una de las razones que tiene que ver con esto, porque ahora en estos tiempos hay personas, mujeres que ganan más que el hombre en el matrimonio. Y como aportan más, entonces eso creo a ellas les da derecho a tomar decisiones en el matrimonio. Y eso tampoco no es correcto. Entonces, sí, es verdad, ahora hay muchas mujeres que ganan más que los hombres. Pero no por eso, hermanos, vamos a tener que dejar de asumir el rol que le toca al hombre, ¿no? Lo otro es por la pasividad que muchas veces tiene el hombre frente a las responsabilidades del hogar. De repente el carácter no le ayuda, ¿no? Y hay muchos hombres así, hermanos, que no tienen carácter y que se dejan, o dejan asumir el rol de cabeza del hogar por la mujer, porque no tiene carácter, no les ayuda. Y entonces hace que la mujer sea más proactiva en las interrelaciones del hogar, ¿no? Entonces, pero en ningún caso, hermano, de todos los que he mencionado, ya sea que se trate por parte directamente del esposo, del hombre hacia la mujer, o que nazca a partir de ellas mismas. En ningún caso nosotros debemos de pasar el límite que nos ha dado la palabra de Dios. Y la palabra de Dios dice, esposas, sujétense a su marido. Y entonces nosotros tenemos que trabajar eso, tenemos que identificar correctamente cuál es la actitud que me corresponde, cuál es el rol que me corresponde en el hogar, ya sea hombre, ya sea mujer. En este caso estamos hablando de la sujeción de la mujer hacia el marido. En el ejemplo que les puse, queridos hermanos, si yo veo a mi esposo que es el hombre que se esfuerza por dar lo mejor a mi familia, y en las características que le mencioné, que teme a Dios, que obedece, que se esfuerza, que lucha, que pone a la familia en el lugar que le corresponde, ¿cómo no nos vamos a sujetar? ¿Cuál sería mi razón teológica o personal de decir no me voy a sujetar a la esposa? ¿No? Y esa sujeción, hermano, no tiene que ver con inferioridad, no tiene que ver porque el hombre es más que la mujer. En este contexto espiritual, teológico, los dos somos iguales. Miren, el Padre Dios, su Hijo Jesucristo, los dos son iguales. No es el Padre superior al Hijo. Y en esa misma relación nosotros tenemos que considerar la sujeción
Y la sujeción es de ambos, hermano. Es de ambos. No lo dice el texto bíblico, pero si nosotros analizamos con profundidad las relaciones entre el esposo y la esposa, la sujeción tiene que ser mutua y tiene que ser en amor. Yo creo que esa es la principal razón que deben entender las mujeres en el cual yo me tengo que sujetar a mi esposo. Entonces, si un esposo ve esa sujeción en amor, ¿cómo también yo no me voy a sujetar a ella en amor? Es recíproca eso. Hermanos, amada iglesia, no porque el hombre deje de asumir su rol como esposo, por todas estas características que hemos mencionado, no por eso la palabra va a cambiar, hermano. La palabra es una sola. La palabra dice, esposa, sujétense a su marido. No porque el hombre deje de hacerlo, va a cambiar la palabra. La palabra de Dios permanece. No cambia. Lo que cambiamos somos nosotros. Pero tampoco que la mujer cambie, invierta el rol. Ese rol le corresponde al hombre y no a la mujer. Entonces, aprendamos, mujeres, a poder sujetarnos a nuestro propio marido. Y por eso que muchos se equivocan pensando en que la sujeción tiene que ver con una superioridad del hombre hacia la mujer. No es así. Nosotros tenemos que entender que esa sujeción tiene que ser el amor. Es decir, que el esposo no es superior a la mujer, porque para Dios nosotros somos iguales. Y la palabra usa someter, la Biblia habla acerca de, usa esta palabra de someter solamente con una relación de orden y un propósito de Dios. No más, hermano, no le da otro valor a la palabra sujeción. Otros de repente los usarán por conveniencia, por utilidad, por otras razones, pero la palabra no. Solamente quiere un orden. Dios creó primero al hombre, Dios puso como cabeza del hogar al hombre, y eso tenemos que, y en esas condiciones tenemos que vivir, en esa sujeción, pero teniendo como cabeza ¿a quién? Al esposo. Y por eso tenemos mujeres que entender que tenemos que, la palabra sujeción tampoco se entiende por estar debajo de él, tampoco es eso. Mucha gente piensa lo contrario y tenemos que entender en el contexto de nuestra Biblia, de la palabra de Dios. Una vez más, recordarle que el Padre Dios y el Hijo Jesucristo son exactamente iguales. Y nuevamente recordarles esa relación se tiene que aplicar, ese principio se tiene que aplicar en la relación esposo-esposa. Así que, amadas hermanas, lo que nos toca es sujetarnos en amor. Y esa sujeción va a animar al esposo, hermano, a que se esfuerce cada día más a cumplir los propósitos de Dios, de ser mejor esposo, de ser mejor hombre, de ser mejor padre. ¿Cómo no animarnos a través de la experiencia de nuestra esposa, ¿no? Que nos alienta, que nos ayuda, que nos apoya en todo para poder esforzarnos nosotros. Esposas, nosotros no tenemos que suplantar este liderazgo del hombre. Dios ha instituido, está en la palabra, Él es cabeza del hogar. Y tenemos que honrar y tenemos que aceptar ese liderazgo. ¿Cuánto más si mi esposo hace las cosas correctas, hermano? De repente podríamos cuestionar muchas veces cuando el esposo no cumple el rol, cuando el esposo se equivoca, cuando el esposo es egoísta, cuando el esposo no considera a la familia. Que los hay muchos, hermano, que los hay. Pero miremos nuestro contexto, miremos nuestra realidad, apoyemos al esposo, honremos al esposo. Es lo que de repente, no sé cuántos habrán estudiado los 5 lenguajes del amor, ¿no? Entonces el amor es importante en esta sujeción. Imagínense a
¿Cómo se sentiría la esposa si el esposo no la ama? ¿Cómo te sentirías tú, esposa, si tu esposo te dice, ya no te amo? De la misma forma, ¿cómo se sentiría el esposo cuando la esposa no le respeta al esposo y no lo honra y no lo considera como cabeza del hogar? Y a veces, muchas veces, pasa esto en los hogares. Y entonces cuando nosotros entendemos por la palabra de Dios cuál es el rol que me toca en el hogar, y si nosotros cumplimos y obedecemos por la palabra, mi actitud en el matrimonio, entonces el Señor va a bendecir el matrimonio. Va a bendecir el matrimonio. Y creo que no estamos lejos de poder mirar al Señor, mirar nuestro corazón, si estamos actuando incorrectamente en esto. Aprendamos a sujetarnos. Aprendamos a sujetarnos lo que nos manda Dios, ¿no? En esa actitud de sujeción en amor. Y qué lindo sería, hermanos, que nuestras relaciones matrimoniales, de hogar, esa relación exista de sujeción, no solamente entre el esposo y la esposa, que es recíproca y tiene que ser recíproca, también entre padres e hijos, la misma actitud entre los familiares, entre todas nuestras interrelaciones personales, con nuestros jefes, sujetarnos, obedecer, aun cuando estén equivocados, ya se darán cuenta, ¿no? Entonces eso es lo que nos toca hacer, hermano. Muy bien. Cuando el Señor pone al hombre, al varón como cabeza del hogar, no es fácil, hermanos. Por eso que Dios puso como ayuda idónea a la mujer, a la esposa, para que acompañara al esposo en esta, yo le diría, una aventura hermosa del matrimonio. No hay mejor cosa que compartir tu vida con la persona que tú amas, el amor de tu juventud, y poder seguir adelante hasta que Dios lo permita, ¿no? Y de esa manera estamos cumpliendo, estamos honrando a Dios, porque estamos obedeciendo su palabra. Dios no quiere que el matrimonio que Dios bendijo, hermano, sea quebrado, sea roto, porque nos hemos casado para toda la vida. Y la palabra nos dice que en el mundo tendréis aflicción. En el matrimonio vamos a tener aflicción, vamos a tener luchas. Pero si somos obedientes a la palabra, vamos a resistir al diablo, el pecado, y podamos permanecer unidos hasta el último día. Eso nos llama el Señor, hermanos, a obedecer la palabra de Dios. Y si eso está escrito en la palabra de Dios, obedezcamos, hermanos. ¿Qué nos impediría obedecer a Dios? ¿Qué nos impide obedecer a Dios? Creo que tenemos que obedecer. Tenemos que obedecer. Así nos cueste, hermano. Así les cueste, mujeres, el estar sometidas en amor al Señor para cumplir los propósitos de Dios. Cuando se habla de sujeción, hermano, no significa de que la mujer no tiene la opinión. El matrimonio es una sociedad en que alguien tiene que tomar la decisión. Esto no significa que el esposo o la esposa se pongan de acuerdo en cómo hacer tal o cual cosa dentro del matrimonio. Seguramente que habrá discrepancia porque tenemos distinta manera de pensar, nos gustan distintos colores, ¿no? Distintas formas, pero tenemos que ponernos de acuerdo. Y en ese ponerse de acuerdo, el que tiene que asumir la decisión tiene que ser el hombre. Porque Dios lo ha puesto como cabeza. Y tenemos
que respetar. Tú comparte, di lo que piensas, cuál es tu idea, tu propuesta. O sea, no porque él es cabeza del hogar se tiene que quedar callada y que espera que el hombre diga lo que se tiene que hacer. Nos tenemos que poner de acuerdo. Para eso es el matrimonio. Porque son dos en uno. Ahora somos una sola carne. Entonces tenemos que pensar de esa manera. Y no vivir cada uno por su lado, con sus criterios. No nos llama eso a... La esposa tiene que honrar, tiene que respetar. El esposo tiene que amar. Porque el siguiente versículo habla de lo que el esposo tiene que hacer como prioridad para el matrimonio, es amar a la esposa. Y eso vamos a ver la siguiente semana. Entonces, aprendamos a respetar esposas al esposo en su condición de cabeza del hogar, de honrarlo y no suplir el rol que le toca al esposo. Seguramente que muchos esposos, por el carácter, por su manera de ser, ya dice, hazlo tú, ¿no? Nosotros desde el principio tenemos que enseñar al esposo que asuma su rol también. Y que no suplantes el rol que ha puesto Dios en el corazón. ¿Cómo podríamos resumir? No sé si ya nos pasó la hora ya. ¿Cómo podríamos resumir en una sola palabra la sujeción? Yo pienso que la única palabra que podríamos resumir esta sujeción de la esposa hacia el varón, hacia el hombre, hacia la cabeza del hogar, tiene que ser el amor. Dios es amor. Y Él es nuestro Padre. Y en ese amor es que nosotros tenemos que aprender a sujetarnos. Porque si no hay amor, hermanos, en la relación de matrimonio, difícilmente vamos a aceptar esta condición del hombre como cabeza del hogar. Si hay maltratos, si hay dureza de corazón, si hay egoísmo en el matrimonio, entonces difícilmente vamos a poder. El principal tema entonces de la sujeción en versículos 5 a 22 es el amor entre los esposos. Y eso debe permanecer, no solamente porque estamos leyendo y compartiendo este pasaje de Efesios 5 a 22, en general es el amor que va a sostener el matrimonio hasta la eternidad. Que Dios nos ayude, hermanos, a entender acerca de la sujeción, que no es superioridad ni inferioridad de ninguno de los cónyuges. Es una relación de amor y es una sujeción de ambos. Y si nosotros nos entendemos de esa manera, hermanos, estoy seguro que ese matrimonio seguirá prosperando, seguirá caminando conforme a los propósitos de Dios y seremos bendecidos en nuestros matrimonios. Vamos a orar. Padre Dios, te damos gracias una vez más, Señor, por este día. Gracias porque hemos venido, Señor, nos hemos conectado por esta forma, Señor, ahora como iglesia. Gracias, Señor, por este tiempo de compartir, Señor, tu palabra. Que nos recuerde, Señor, cuál es el rol que nos toca, Señor, en el matrimonio. Que ayudes a mis hermanas, Señor, mujeres, esposas, Señor, conforme a lo que dice tu palabra. Señor, que puedan sujetarse en amor a su esposo. Reconocer la autoridad que ha puesto Dios en ellos, Dios como cabeza del hogar, como responsable de la conducción del hogar, Señor. Ayúdalos, Señor, a cada uno. Ayúdanos, Señor, a cada uno, Padre, a cumplir ese rol. Ayúdanos, Dios, a que podamos permanecer en obediencia, Padre. Pero también a las mujeres, Señor,
Ayúdales, Padre, que puedan ser sujetas al marido, entendiendo que esta sujeción, como hemos repetido, Señor, tiene que ser en amor. Que esa experiencia de vida, Señor, podamos disfrutarlo a través, Padre, de nuestro matrimonio. Que podamos obedecerte por tu palabra, Señor. Y que tu Espíritu, Señor, nos guíe, Dios, con autoridad a poder descansar en ti. Ayúdanos, Señor. Muchas veces somos necios, Dios. Muchas veces nos equivocamos, Dios. Padre, si hay una actitud en este momento, en algún matrimonio, que seas tú, Señor, tocando sus vidas, ya sea de él, de ella, Dios. Guárdalos, protégelos, Señor. Padre, oramos por cada matrimonio, por cada familia acá representada, Señor. Que tú las guardes, las protejas, les des de tu gracia, de tu amor, Señor. Padre, si, Señor, la economía es escasa, Señor, Padre, te ruego que abre la ventana de los cielos y derrama bendición, Señor. Que tú abras puertas de trabajo, Señor, a aquellas personas que no lo tienen, Dios. Padre, si hay dolencia, enfermedad, extiende tu mano, Señor, a cada persona dentro de cada familia, Dios. Si es por esta enfermedad u otra enfermedad, Señor, calma los dolores, Señor, que tú, Dios, en tu gracia y en tu misericordia, sostengas a cada familia. Gracias, bendito Dios, por este tiempo. Y Padre, queremos seguir honrándote, queremos seguir reconociendo que tú eres el Dios de nuestras vidas, de cada matrimonio casi. Bendito sea, Señor, te adoramos, te bendecimos y te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios los bendiga, hermano. Y continuamos con nuestro culto, Jesús. Vamos a cantar, hermanos. Vamos a alabar a nuestro Dios. Señor, y celebramos tu gran amor por nosotros. Reíste, Señor, en mi pecado, tu amor me alimenta, tu amor me sustenta. Celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor, inmensurable. Inagotable es tu amor. Y nunca cambia. Aunque lo intenté, tu amor es eterno, tu amor es perfecto. Celebraré tu amor todos los días.
celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor. Cántalo. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, y tu misericordia, oh Dios, oh, una vez más. Celebraré tu amor y tu misericordia, oh Dios, oh, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor, celebraré tu amor todos los días, celebraré tu gran misericordia, celebraré tu gracia inmerecida, celebraré tu amor. Celebraré tu amor. Oh, sí. Amén. Pastor, por favor. Sí, puede activar su audio, por favor. Ok, ahora sí. Le decía que algunos avisos antes de estar terminando ya el culto de oración. Esta semana empieza nuestro congreso misionero. Esperemos que esto, si hay todavía posibilidad en el corazón de ustedes de seguir inscribiéndonos, hermanos, para los talleres, va a ser una bendición para nuestra vida. Así es que a partir del martes 6 empiezan los talleres, 7 y 15 de la noche. A los que no tienen los talleres, por favor me avisan para poder guiarlos, saber cuáles son los talleres a los que les toca ir, ¿ya? Y lo otro tiene que ver con la Academia Bíblica. Ya ha empezado la semana pasada la Academia Bíblica y nosotros como iglesia también tenemos que seguir estudiando, hermanos. Tenemos que seguir capacitándonos. Esta semana vamos a ver cuántos se han inscrito en la Academia Bíblica de Campoy. Tiene que haber en el corazón de cada uno de nosotros, hermanos, el seguir preparándonos para seguir avanzando en la obra de Dios. El domingo, no se olviden, tenemos nuestro culto, pero también va a ser nuestra Santa Cena. Así es que preparen en casa, hermanos, preparen en casa un pedazo de pan y un jugo, si es que no hay vinito, si no hay juguito de uva, nada de eso, un jugo es suficiente. Y estemos atentos al culto para poder participar y preparémonos conscientemente para poder presentarnos a la cena del Señor, a la casa del Señor, ¿no? Y lo otro tiene que ver con el concurso bíblico. El concurso bíblico de Génesis y Éxodo ha sido ampliado hasta el 2 de octubre. Así que, hermanos, toda la iglesia debe de participar. Toda la iglesia debe de participar. Y vamos a sacar un equipo de Campoy. Los 12 puntajes más altos van a ser considerados. Y de ahí vamos a sacar una terna de 5. Así que anímense, hermanos, anímense a participar. Nos quedan 2 o 3 días nada más para poder participar. Hay una sola opción, hermano, así que no pretendas hacer cosas que no corresponden. Entra al link, responde tus 15 preguntas y simplemente poner cuál es la opción correcta, ¿no? No tienes que desarrollar ningún tema ni nada por el estilo. Así que esperemos ver los
nos gustaría que mucha gente esté participando. Va a ser una bendición para nosotros como iglesia estar participando, no porque tenga que ser el primero, hermano, sino que participes, ¿no? Y pase una experiencia linda del Señor. Así que no se olviden el domingo, culto, Santa Cena, a la escuela dominical y seguimos avanzando, hermanos. Ya esperemos pronto ya comunicarnos vía Facebook y ya no por Zoom, y para poder conectarnos con muchas más personas. Así que Dios los bendiga, hermanos, y vamos a tener este último bloque con hermano Jesús. Adelante, Jesús. Gracias, pastor. Vamos a orar, hermanos, por favor. Inclinamos nuestros rostros. Padre, gracias porque tu Señor primero nos hablas a cada uno de nosotros. Importante el tema de la sujeción y el entender, Señor, que lo hacemos por amor. Y justamente en ese amor, Padre, queremos orar por las ofrendas y por los diezmos, Padre. Enséñanos a dar con amor, con apertura de corazón, reconociendo, Señor, que tú eres nuestro dador y que tú eres nuestro proveedor, Padre. Enséñanos justamente a darte la gloria y la honra a ti a través del cumplimiento de este mandato, Señor, que tú dejaste escrito. También oramos, Padre, por aquellos misioneros, por aquellas personas que dan su vida, que dan su tiempo para que más gente pueda conocer de tu palabra. Sosténlos, Señor, bendice su labor, bendice su obra, Padre. Que en el lugar en el que estés, Padre, estés tú sosteniéndolos, dándoles tranquilidad, economía y también trabajo, Señor, para poder desempeñar la labor que están haciendo. Ya comienza también el Congreso Misionero y en cada uno de nosotros también pon en nuestro corazón ese sentir de poder compartir tu palabra, compartir el mensaje del Evangelio. Gracias por este tiempo que nos has dado, en el cual también hemos podido orar, hemos podido dejar nuestras cargas, hemos podido dejar nuestras peticiones, sabiendo confiadamente que en ti las podemos dejar. Gracias, Señor, por este tiempo. En el nombre de Jesús oramos así. Amén. Amén. Estamos despedidos, hermanos. Que el Señor les bendiga. Bendiciones a todos. Dios los bendiga. Cuídense.
Eres